Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Víctor Quijada, abogado y analista político. Señores, el día de ayer se llevó el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones para esta segunda vuelta. Debate que se llevó a cabo entre el equipo técnico del partido político Perú Libre y del partido político Fuerza Popular. Señores, lo que se quiere en todo debate son propuestas, pero en nuestro país, cuando debaten los candidatos presidenciales, cuando debaten los que van a la alcaldía o cuando debaten los que integran pues el equipo técnico de tal o cual agrupación política, tal parece que quisieran ellos que el pueblo escuchara no las propuestas, sino las pullas, los golpes, porque eso es lo que también se vio ayer, más pullas que propuestas. Señores, entre la propuesta que formuló la representante del partido político por Perú Libre, la señora Boluarte, está la reforma política. Para ella la reforma política pasa por cambiar de constitución. Es decir, a través de la constitución que tenemos, la de 93, borrarla esta del mapa, cambiar el modelo económico, cambiar la estructura del Estado y tener un Estado pues como el que tuvimos en la época del general Juan Velasco Alvarado. El señor Carranza propuso 3 millones de empleos en diversos sectores. Su contrincante, el señor Pari, prácticamente fue un convidado de piedra. Señores, los partidos políticos deben tener bastante cuidado en quienes integran su equipo técnico, porque se entiende que son personas pues técnicas, no políticos, sino técnicos principalmente, y que deben de hacer llegar a la ciudadanía sus propuestas técnicas, su viabilidad y confrontar con las propuestas de la otra organización política, cosa que no se vio el día de ayer prácticamente entre todos, porque había candidatos que había que diga técnicos que la verdad que no merecían estar ahí, daban pena. Sobre estos temas y otros más vamos a conversar con Víctor Quijada. Víctor Quijada, bienvenido al programa. Muy buenas noches, un saludo a todos los que nos ven por las redes. ¿Qué te pareció el debate técnico entre estos dos partidos políticos del día de ayer? Bueno, en primer lugar el escenario en el que estamos viviendo es de alta confrontación y polarización en el país, realmente entre dos corrientes ideológicas, políticas totalmente opuestas, y que creo que debemos nosotros ser realistas, porque estamos por decidir el futuro del país y quizás de los próximos 20 a 50 años, porque se acaba de cumplir un ciclo, ¿no? En donde prácticamente quienes han estado en el poder desde que llegaron con el señor Toledo, que son la izquierda, los callares que le llaman, prácticamente están que se sube, digamos, al coche de lo que ha logrado el partido Perú Libre, ¿no? Un partido de izquierda provincial. Frente digamos, a pesar de gran campaña que han hecho contra el fujimorismo en estos 21 años de mediática, persecución judicial, e incluso lo han metido a la cárcel a la señora Fujimori, y realmente hay una situación aquí que, bueno, de alguna manera yo sí proyectaba, me recuerdo, que podía haber llegado a una segunda vuelta, y estamos aquí frente a este escenario de alta incertidumbre, en donde ya presentaron sus propuestas técnicas. Creo que el partido de Fuerza Popular es el que tiene un poco las ideas más claras, ya ha venido trabajando con un grupo desde antes, desde el tiempo de la primera vuelta. Frente al señor Castillo, digamos, hay una improvisación total. Ellos no proyectaban ni en el mejor de los casos haber siquiera superado la valla electoral, y que ahora lo tenemos en una segunda vuelta donde lo agarran frío, y donde en estos últimos días estamos viendo cómo recién están sumando algunas personalidades, están tratando de orientificarse un poco, tratando de pasar del comunismo a la caviarada, a la izquierda, donde estamos viendo que se suma la señora Verónica, el señor Marco Adán, ¿no? Entonces, Víctor, sí. la señora Dina Boluarte propuso pues para la reforma del Estado, eso pasa primero por cambiar la Constitución.
estamos en una situación sumamente crítica en la cuestión sanitaria y en la cuestión económica. ¿Crees tú que en ese contexto se hace necesario, se hace imperativo llevar adelante el cambio de la Constitución? No, al día de hoy, por eso yo digo que dejémonos de apasionamientos, de calumnias, de atacar a las personas, porque no sé por qué en el Perú nos gusta mucho el chisme, el rap, esas cosas. Seamos neutrales y pensemos en nuestro futuro y en el presente, ¿no? Y en este contexto, como tú mencionas, realmente lo que necesitamos es asegurarnos, digamos, al menos que vamos a superar la pandemia, que vamos a tratar de recuperarnos económicamente. Lo que dijo el señor Carranza ayer fue muy certero respecto a la política económica que se debe de seguir y fiscal, ¿no? Respecto a lo que el señor Pari, que no sabía ni qué cosa hacía ahí realmente, ¿no? Él fue a lo más congresista. Y este tipo de propuestas muy políticas, digamos, no son realistas, no son viables. Es cierto que se requiere una discusión en su momento, pero hoy es imprudente, son unos ilusos, son soñadores en tratar de aplicar ideas que nunca han dado resultado, que en el papel son muy bonitos, suena bien, todos quisiéramos ser iguales, la equidad, pero eso en la práctica trasladarlo menos en países como nosotros que están en vías de desarrollo, y ya vemos el caso de Venezuela, de Argentina, del mismo Cuba, ¿no? Cómo están quedando, ¿no? Entonces, ¿Te parece que la propuesta de duplicar pensión 65 y que anualmente se vayan incorporando 500.000 de personas hasta llegar a la pensión universal es una propuesta realista o es una propuesta populista? mira, como lo explicaron, o como debería de verse esto, en el corto plazo es muy difícil, ¿no? Plantearse que al momento de la caja fiscal estamos en déficit, lo vamos a tener que endeudar, ¿no? El doble o el triple lo que actualmente tenemos en deuda externa para poder siquiera tratar de recuperarnos en estos 2 o 3 años que vienen. En este gobierno la va a tener muy difícil, desde el punto de vista económico, mismo político, que va a tener que negociar. Podría esa ser una meta, pero hay que hablar con la verdad. Por lo menos en unos 10 años se podría alcanzar eso, ¿no? Y con mucho trabajo, con mucha recaudación, manejándose con mucha responsabilidad, pero plantear esto en el corto plazo, llegar a una pensión universal, si bien me parece que es un derecho que es justo, pero que económicamente hoy no es viable, ¿no? Pero sí podríamos hacer el esfuerzo del Estado de mantener la estructura que tiene en pensión 65 y por qué no incorporar, en vez de dar bonos, de repente incorporar a otras personas que tienen, no necesariamente que estén, digamos, por encima de los 65 años, ¿no? También personas vulnerables, ¿no? Víctor, se entiende pues que el electorado tiene que votar de manera informada. Y para votar de manera informada, el electorado tiene que escuchar de boca de los técnicos, de los candidatos y de los mismos candidatos su plan de gobierno, sus propuestas, su viabilidad y confrontarlas. Sin embargo, en los debates anteriores y también el día de ayer, claro que ha habido propuestas, pero pocas, y lo que ha estado a la orden del día son las pullas, los golpes. Todos sabemos que tanto el partido político Perú Libre y el partido político Fuerza Popular, en lo que es corrupción, tienen ropa tendida los dos. Ninguno de los dos se salva. Sin embargo, ¿por qué ellos insisten en los debates en atacarse justo en todo lo que ya sabemos y no centrarse en la propuesta, que es lo que tenemos que saber? Bueno, ese es el nivel de altura que lamentablemente hemos llegado a nuestro país, ¿no? Yo pensé realmente en estas últimas elecciones que a nuestro bicentenario íbamos a tener elecciones más responsables, con partidos más consolidados, con otro tipo de personas en el Congreso. Sin embargo, estamos viendo que ha sido todo lo contrario, ¿no? Estamos polarizados, seguimos en la confrontación, en la pelea, en la difamación, en las calumnias, en los inventos. Por el lado de Perú Libre sí queda claro de que hay casos de corrupción. Mismo el señor Cerrón ha sido sentenciado. Y en lo personal, yo te diría, mi familia es de la región Junín, mi papá y mi tío han sido consejeros regionales, alcaldes, regidores allá durante la gestión del señor Cerrón. Y realmente hay muchos casos que incluso ellos mismos han denunciado en la fiscalía, ¿no? Que muchos de ellos están en evaluación, en investigación. Entonces sabemos lo que es realmente una gestión de Perú Libre, ¿no? Son comunistas, son de Patria Roja, del Magisterio,
tienen una forma muy radical de ver la situación y el manejo muy sectario. Y en el caso de Fuerza Popular, yo creo que hay dos momentos, ¿no? El fujimorismo, que sí le costó la pena de cárcel, y ya sabemos el caso de Montesinos, el señor Fujimori, ¿no? De los casos de corrupción, pero ¿qué tiene que ver su hija? ¿Qué tiene que ver este fujimorismo? No ha sido gobierno desde hace 21 años, y hablar de corrupción hoy con el fujimorismo, creo que estamos hablando con poco conocimiento, porque hay que tener en cuenta que es corrupto solamente aquel que ha tenido una gestión pública, que ha sido funcionario, autoridad, ¿no? Lo que a Fuerza Popular se le está investigando es el caso de lavado de activos, que es un caso muy diferente, ellos nunca han sido gobierno. Entonces yo creo de que es necesario que todos tengan derecho a defenderse, pero creo que debemos mejorar el nivel de discurso, el nivel de políticos que tenemos, pero también eso parte por la responsabilidad de nosotros los ciudadanos, de que somos quienes votamos finalmente y llevamos a estas personas, digamos, a debatir o a ser funcionarios. Pero creo que Fuerza Sí, Popular Víctor, una de las propuestas del partido Perú Libre y de boca del señor Pedro Castillo, y todavía finaliza diciendo palabra de maestro, es liberar al señor Antauro Humala. Y todos sabemos que el señor Antauro Humala viene pues purgando prisión en base pues a una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Y es una persona pues que entre él y sus seguidores asesinaron pues a policías, integrantes de la Policía Nacional de Perú. En este contexto en el cual estamos viviendo, es una propuesta pues que va a favorecer salir de donde estamos, el indultar a este señor. Mira, realmente este tipo de propuestas es, no sé si es por ignorancia, por querer sorprender a la gente. Los de izquierda están acostumbrados a hacer demagogia, a mentir al pueblo, de lucrar con la ignorancia de nuestra población, de los pobres, y de mantenerlos así. Nada tiene que ver el poder ejecutivo. O sea, nuestra estructura del Estado moderno de Perú y de casi la mayoría de países del mundo tiene tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo, que es el que va a representar, si es que llegara a ser elegido el señor Castillo, no tiene nada que ver con el judicial. Es un sistema independiente, es el sistema de justicia, y lo que se dicte ahí a través de un juez se tiene que obedecer y no se puede anular. Y la única forma de que se anule es en el sistema de justicia o a través de un fallo del Tribunal Constitucional, que también pertenece al sistema de justicia. Y nada tiene que ver el presidente, ni los ministros, ni sus propuestas inviables, que son mentiras y que la población debe de saber y ya diferenciar, digamos, entre las competencias que tiene cada poder, ¿no? Eso es inviable, no se puede hacer, y tiene que respetar el Estado de Derecho, porque si no sería realmente, estaríamos en un régimen dictatorial comunista, ¿no? Dijeron del lado del partido Fuerza Popular, gobierno digital. Eso también en la campaña se le ha escuchado a varias personas que estaban postulando al Congreso de la República, un gobierno digital. ¿En qué consiste un gobierno digital o eso? ¿Qué beneficios le trae al gobierno entrar a la era digital? En la actualidad ya tú sabes que las redes, el internet pues está avanzada, y nosotros por tener un estado patrimonialista, muy burócrata, muy lento, mira todo lo que ha pasado con la pandemia, que sobrevalora, que para firmar un papel tiene que pasar meses y ya la gente sigue falleciendo. Es más, seguimos en esa situación. Entonces, los estados modernos, y que nosotros queremos apuntar a eso, tiene específicamente en Perú hay un sistema de gestión pública que se llama sistema de modernización del Estado, en el cual abarca este tema del gobierno electrónico, del gobierno digital, que es prácticamente sistematizar, mejorar, digamos, los trámites. Por ejemplo, en plena pandemia hemos visto que las mesas de partes ya no hay que ir a entregar los documentos, todo es automatizado. Las audiencias, por ejemplo, en el Poder Judicial, todos son virtuales, incluso las entrevistas ahora, y todas las evaluaciones, todo es del Estado, las licitaciones, por ejemplo, a través de portales electrónicos, los concursos de personal, etcétera. Entonces, nosotros, y lo que propone uno de estos partidos, es importante porque es modernizar a nuestro Estado, es hacerlo más eficiente, es menos colas, es menos burocracia, es menos gasto, es de una manera acelerar los tiempos, porque casi nadie quiere ir al Estado, a una municipalidad, a un gobierno regional, a un ministerio, porque sabe que esto va a demorar, que te pone muchas trabas.
que hay corrupción, que para obtener un papel, un documento te tengan que estar pidiendo soborno. Entonces, es muy importante porque esto trasciende realmente toda la estructura de los tres niveles de poder, los tres niveles de gobierno. Y creo de que debe ser una prioridad actual, más allá de atender la pandemia, la crisis económica, y en ese contexto en que vivimos, necesitamos modernizar nuestro Estado, hacerlo más digital, utilizar más el Internet, sistemas, software, que de alguna manera nos permita agilizar la toma de decisiones en el Estado. Es decir, eso de gobierno digital es algo beneficioso. Como tú lo has manifestado, por ejemplo, para los abogados, ya no tienen que trasladarse de su oficina al Poder Judicial para una diligencia o para entrevistarse con el juez, lo cual implica pues que se ahorran el traslado, el tiempo y encima la economía y el tráfico, que es horrible en nuestro país. Víctor, he escuchado a los señores Vela Barba y José Domingo Pérez, de que ese convenio que se suscribió con Odebrecht para la colaboración, que lo firma del lado peruano pues el procurador y los fiscales, es algo que tiene ya la calidad de cosa juzgada, pues ha sido homologado en el Poder Judicial y eso prácticamente es inamovible. ¿Eso es así o puede ser modificado ese convenio? No, sí puede ser modificado el convenio, ¿no? O sea, una homologación no implica que algunas... Eso no, un convenio es como un contrato, para hablar en términos simples, en donde hay condiciones y donde ciertas condiciones se respetan o no se respetan, pueden seguir vigentes o no pueden seguir vigentes. ¿Se pueden anular? Claro que sí se pueden anular ante una segunda instancia, a través de un proceso constitucional, a través de nueva información que se pueda aportar, que pueden acabar en la misma carpeta fiscal o en otra carpeta fiscal. Entonces, eso es lo que dicen estos señores, esto es del todo cierto, ¿no? Sí se pueden modificar, se pueden ampliar, se pueden incorporar, se pueden retirar también imputaciones, acusaciones, pero esperemos pues que si realmente acá lo que sí se tiene que ver es que si es que este convenio se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Y sobre todo falta que se haga público, ¿no? De público conocimiento, porque si bien es cierto los abogados lo tenemos en nuestros archivos, pero hasta ahora ningún medio de prensa nacional lo ha realmente obtenido de manera legal, digamos, de manera real, notificando por el Poder Judicial, digamos, debatiendo sobre si es beneficioso o no es beneficioso este acuerdo, pero sí se puede modificar en cualquier momento. Entonces, de acuerdo a lo que tú acabas de manifestar, eso que ha sido homologado en el Poder Judicial sí puede ser modificado. ¿Y cuál sería el interés de los dos fiscales de decir que esto no puede ser modificado? ¿Ignorancia o tienen un interés subrepticio? Eso es lo que yo también quisiera saber, ¿no? Porque yo, bueno, pensando bien, digamos, como debe ser el sistema del Ministerio Público, debe ser independiente, imparcial, cumplir con el principio de reserva, de legalidad, y dicho sea de reserva, nunca lo cumplió, porque yo no entiendo que un fiscal termina, digamos, dando conferencias de prensa y pronunciándose sobre situaciones de reserva, violando lo que está en el Código Procesal Penal. Para cualquiera de los casos, ¿no? Del señor Humala, del señor Fujimori, de todos los de casos la bajaza en general. Y hoy es una notificación oficial, ¿no? Sí, ahora, yo no sé por qué pareciera que habría un interés, y para eso tenemos a la Junta Nacional de Justicia, que debería de alguna manera responder a estos señores, ¿no? Porque acuérdense que cuando se les quiso abrir proceso disciplinario, hubo toda una campaña mediática en contra para que se tumbe y se archive esto, ¿no? Pero yo creo que de habido, o sea, como yo ahorita lo estoy explicando, y cualquier abogado te lo va a decir, sí se puede modificar un acuerdo de colaboración, sí se pueden abrir nuevas carpetas, sí se pueden abrir incluso otros acuerdos adicionales, puede haber. Ya, Entonces, sí. tendría que responderse por qué realmente ellos tienen, qué intereses hay atrás, ¿no? Porque si hay mala intención y malicia, ahí sí yo creo que deberían ser investigados. Ya, Víctor, si bien es cierto que eso de manera oficial no se ha publicado, pero por las redes viene circulando pues un convenio, ¿no? Y en ese convenio se señala, por ejemplo, que Odebrecht reconoce que efectivamente en 4 obras coimió para que se le adjudique. Y la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado señala que si una empresa reconoce que ha coimiado para ganar una licitación, una concesión, nunca más puede contratar con el Estado. Sin embargo, la jueza, ¿qué dice? De que eso, en este caso, no es aplicable. ¿Eso es así? No, realmente ahí, bueno, ahí hay una situación de una disparidad legal, ¿no? Que debe ser solucionada seguramente por el OCE, ¿no? Por el Tribunal de Contratación del Estado, o en última instancia por el mismo Tribunal Constitucional sobre los impedimentos para contratar con el Estado. Desde mucho antes de la actual ley, que es la 33225,
el decreto legislativo 1017, que es la que estuvo vigente en ese entonces de estas licitaciones, y la ley de asociación pública-privada anterior, el decreto legislativo 1024, que es un impedimento en los casos de corrupción, y peor cuando reconoces, incluso en la actualidad existe la cláusula anticorrupción en los contratos. Ahí hay una situación que creo que debe investigarse, ¿no? Para eso tenemos a la Junta Nacional de Justicia, tenemos a la OFA, que deben investigar, y si es que hubiera algún tipo de fraude, incluso se pueden aperturar juicios en contra de esto, como en la nulidad de cosa probada fraudulenta, porque realmente no puede haber una aplicación o excepciones generadas cuando la regla general es de que se impida que cualquier empresa proveedora que esté sentenciada por temas de corrupción o que haya reconocido corrupción en obras públicas pueda contratar. Y eso no solamente es en el Perú, eso en cualquier parte, es en la China, es en Uruguay, es en Estados Unidos, es la misma lógica que se sigue. El señor Rafael López Aliaga, cuando estaba postulando, manifestaba que si él llegaba a ser presidente, Odebrecht no se quedaba ni un solo día más en el Perú y que lo iba a alargar, lo iba a votar, lo iba a expulsar de acá. Los dos candidatos que tenemos en carrera, ninguno de ellos se pronuncia respecto de Odebrecht ni el Club de la Construcción. ¿Crees tú que estos dos candidatos garantizan que se va a castigar severamente a estos corruptos del Club de la Construcción y de Odebrecht, o van a ser, como se dice, lo van a pasar con agua tibia? Mira, quien debe velar por los juicios e investigaciones es el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Lo que puede hacer el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, porque el OCE depende, es un organismo adscrito al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, es simplemente nombrar un consejo ejecutivo, un presidente ejecutivo en el OCE, que no sea político, que sea técnico y que no tenga ningún tipo de interés con el Club de la Construcción o algún tipo de familiaridad, parentesco con algún funcionario, servidor público ahí, que aplique la ley de contrataciones, ¿no? Es simplemente tenemos un tribunal de contrataciones, que es un tribunal administrativo, que es el que aplica las sanciones e inhabilitaciones, y lo que tiene que hacer es cumplir la ley, ¿no? Y para eso sí es necesario la mano fuerte del Ejecutivo, porque hay que recordar que no se trata tanto de que estas empresas se vayan del país, ¿no? Porque hay obra pública y hay obra privada. Lo que ha ocurrido en estos casos de corrupción, donde ha habido coimas, sobrevaloraciones, direccionamientos, fraccionamientos, eso es en obra pública, ¿no? Entonces, ellos ya no deberían, al menos al día de hoy, tener contratos con el Estado, ni municipalidades, ni gobiernos regionales, ni ministerios, ¿no? Y de igual manera el Club de Construcción, que giraba en vivienda, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todos sus proyectos. Entonces, ahí es donde se tiene que aplicar la ley, ¿no? Porque si el OCE, que es el órgano supremo en materia de contratación pública, con la Contraloría, que te tiene que emitir los hallazgos y los informes para las investigaciones o procesos penales, y el sistema de justicia, que no lo sanciona, que no lo sentencia, pues ellos tienen la cancha libre para seguir, porque si no hay ni un mecanismo legal que los vincule a que no continúen, es un tema moral, pero legalmente tiene que haber una herramienta, un instrumento que los prohíbe y que simplemente se aplique la ley. Víctor, entonces la propuesta que hacía el señor Rafael López Aliaga en cierta medida era un poco populista, ¿no? Porque eso no está en manos de él, sino como tú lo señalas, eso está en manos del Poder Judicial. Sí, Víctor, lo acontecido el día de ayer, el debate técnico, influye en algo, en cómo el electorado ve a estos dos candidatos, a Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori. ¿Eso se va a reflejar en las encuestas que se realicen a posteriori? Sí, correcto, ¿no? Correcto, porque se ve un poco la madurez del trabajo, ¿no? Hay realmente dos puntos muy importantes acá, ¿no? El hecho de que al menos Fuerza Popular ya va con un discurso ya por más masticado, más que se le ha dado más vuelta. Se nota que han aterrizado realmente en algunos aspectos puntuales, como por ejemplo el tema de la economía, que tiene que manejarse de manera responsable, el tema de que no es prioritario el tema de cambiar la Constitución, respecto a los puestos de trabajo que se pueden crear, ¿no? Respecto al sistema de salud, de cómo se debe tratar y cómo manejar la pandemia, ¿no? Respecto a un equipo improvisado que a última hora ha llegado, en donde hay personas de izquierda, otros comunistas, otros hablan populismo, y lo único que hace es para contentar a la tribuna. Por eso que yo hago un llamado a la población para que realmente reflexione de su voto, porque quienes van a realmente verse perjudicados somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los profesionales, los comerciantes, los pequeños empresarios, porque el que tiene dinero, señores, se va a ir a otro país y listo, ¿no? Se acabó, se van capitales,
entra el señor Castillo, que encima no va a tener mayoría en el Congreso, sube el dólar, los capitales se van, la gente pierde el puesto de trabajo, hay inflación, nos ponen bloqueos económicos y sanciones, señores, y vamos a retroceder lo que tanto nos ha costado desde los años 90, este crecimiento, para bien o para mal, con defectos, pero al fin y al cabo ha habido crecimiento constante en todos los aspectos, ¿no? Donde incluso hay nueva clase media que antes era imposible, ¿no? Que, por ejemplo, la familia que yo soy de provincia, venir a estudiar a Lima, ¿no? Eso no era viable, ¿no? Entonces, todo eso vamos a perder. Yo creo que la población debe dejarse de sorprender. Realmente esto se va a reflejar en las encuestas. Creo que aún una gran parte de la población está pensando su voto y tenemos que llegar el 6 de junio de manera responsable a votar, ¿no? Víctor, el señor Castillo ha manifestado de manera reiterada que va a desactivar el Tribunal Constitucional, aunque en una última entrevista que se le hace prácticamente como que da marcha atrás, pero tal parece que en realidad sí quiere cambiar o desactivar el Tribunal Constitucional. En medio de la crisis que estamos viviendo, el desactivar el Tribunal Constitucional prácticamente no resuelve ni la crisis sanitaria ni la crisis económica, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pregunta, ¿cuál es el objetivo del señor Pedro Castillo de desactivar el Tribunal Constitucional desde el punto de vista político? Bueno, hay que tener en cuenta que lamentablemente el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una institución que se rige y tiene su propia ley orgánica y que está en la Constitución su creación y su existencia, ¿no? Pues entender la desactivación implica una reforma constitucional en primera instancia, ¿no? O que ya la Constitución no exista, ¿no? Como dice que quieren cambiar todo. Y lo segundo acá es que lamentablemente la elección que han habido de los últimos miembros del Constitucional es eminentemente político y no técnico, porque el Congreso es quien lo ha estado eligiendo. Incluso hay actualmente una comisión que su temor de ellos es de que se elijan a personas que no son, digamos, allegadas, que de alguna manera no tengan algún vínculo político. Ese es su temor de ellos, ¿no? Que entre personas que realmente sean imparciales, capaces y que resuelvan de acuerdo a la ley y no por presiones mediáticas, como hemos visto con las detenciones, como hemos visto incluso con las liberaciones, con el tema de los tributos a las empresas y acciones de amparo inviables a veces que dictan. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro sistema de justicia algunos sectores están politizados y uno de estos es el Tribunal Constitucional, que responde a intereses, incluso a las leyes inconstitucionales de las leyes que ha habido en estos últimos temas de la vacancia y cosas muy controversiales, ¿no? Donde tenemos personas que incluso dicen ser de izquierda, como los magistrados, señores, tienen que ser personas que no tienen ningún vínculo político. Entonces, como ellos están acostumbrados, este grupo que está atrás, que ya se subió al carro del señor Castillo, ¿no? Y que está pretendiendo otra vez quedarse 5 años en el poder, lo que hace es tener miedo, ¿no? y desactivar o echarle la culpa cuando ellos no tienen la razón o cuando ellos no puedan dirigir algo. Víctor, ya de manera breve para ir terminando la entrevista, lo que queremos es pues que el pueblo peruano este 6 de junio vote de manera informada. Y como tú lo manifestaste al inicio, estamos en una situación sumamente crucial. Se termina el siglo y por lo menos esto para los próximos 50 años va a ser vital para nuestro país. Un mensaje breve para el electorado peruano, Víctor Quijada. Claro, Tino, con mucho gusto. Yo creo de que somos una sociedad que nos ha costado mucho tener lo que hoy tenemos, en donde venimos realmente las últimas generaciones, digamos, no lo hemos tenido tan difícil como nuestros padres y abuelos que vienen de épocas del terrorismo, no sé, épocas del señor García, del señor Velasco, en donde había mucha crisis económica, donde costaba todo millones de intis, y que luego, a partir de la Constitución del 90, ha tomado mucho tiempo, mira, más de 21 años, más de 30 años, para tener lo que hoy tenemos. Incluso muchos somos segunda o primera generación de hijos que hemos estudiado en la universidad, de otros es su primera vuelta, su primera vez. Y todo eso, señores, si es que entra un régimen comunista como el que tenemos en Argentina, como el que tenemos en Venezuela, digamos, sería irresponsable, porque es algo que ya se vivió en nuestro país, por eso que tenemos incluso a muchos familiares viviendo fuera de acá del Perú, porque se fueron porque había crisis. Y nosotros tenemos que ser responsables al momento de emitir nuestro voto, porque vamos a perder mucho de lo que hemos ganado
como Estado y como sociedad que nos ha costado, y tenemos que de una vez madurar políticamente, ir a sufragar de manera responsable por aquellos que realmente nos permitan la estabilidad y la continuidad del desarrollo, y sobre todo aquellas reformas que han quedado pendientes se continúen. Y yo creo de que al menos el Partido Fuerza Popular creo que es el que podría manejar mejor la situación y la coyuntura de la crisis que se tiene que resolver respecto a aquellos que son ilusos y que quieren aplicar ideas que han fracasado en todas las partes del mundo, y que se dejen de envidias, egoísmos y de estar calumniando y difamando. Víctor Quijada, te agradecemos tu participación. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Tino. Hasta luego. Saludos a todos. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido la presencia de Víctor Quijada, abogado y analista político, con quien hemos comentado acerca de la entrevista de los equipos técnicos que se presentaron el día de ayer de Fuerza Popular y de Perú Libre. También nos ha prácticamente comentado algunas de las propuestas de estos partidos políticos y también han dado un mensaje de cara pues a esta segunda vuelta. Señores, compartan este video a través de las redes sociales, Facebook, Twitter. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias. Yeah.